Hola, hola, allí. ¿Me escuchan allí? Hola, buenas noches a todos. Listo, sí. Ahora sí, ahora sí. Muy buenas Ok. noches. ¿Cómo Estamos estás? asustados. Adiós. Bien, pues bienvenido entonces a este nuevo encuentro sincrónico. Nos acompañan de momento Johnny Cabrera, Johnny Pavón, Julián, Omar. Teníamos más compañeros, no sé qué les pasó, que se salieron. Es que como que no te escuchaban, entonces por eso pensaron que era problema de ellos y por eso han estado saliéndose y ingresando nuevamente. Pues yo creo que en un par de minutos vuelven a ingresar. Tuve que salirme, ingeniero, no lo escuchaba. Qué pena. Ok, no hay problema. Bien, entonces vamos a darle un compás de espera a los compañeros a ver si aquí están. Bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ir avanzando y si ahí yo voy escuchando pues la notificación y le voy dando acceso o cualquiera de ustedes me pueden colaborar con ello también. Entonces les decía que hay un evento por Dragon Yard Security Conference 2020. Es un evento gratuito, aquí está el enlace, usted puede abrirlo, mirar e inscribirse gratuitamente. Del 4 al 6 de septiembre, online y gratuito. ¿Ves? Si tienen la disponibilidad, pueden mirar aquí y ver si les interesa y puedan participar. Como es un evento gratuito, pues qué bueno aprovecharlo. Les decía entonces que son los mismos autores de la metodología que estamos trabajando en el foro 2 sobre análisis forense propuesta por Dragon Yard. Entonces son los mismos autores. Ahí entonces que de pronto interesante participar en este evento. Claro, si tienen la disponibilidad para hacerlo, porque son 3 días, 4, 5 y 6 de septiembre. Como es virtual, pues ahí miraríamos la posibilidad, de pronto no estar al 100% los 3 días, pero mirar ahí los eventos que más nos interesen. Entonces, quería iniciar por ahí, recordándoles esta invitación que les publiqué en el día de hoy, para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos entonces hoy a hacer un recorrido por el elemento de competencia 2, que es lo que está en desarrollo, ¿verdad? Y tiene que ver entonces con asegurar la correcta ejecución de los procedimientos para la obtención, análisis y presentación de evidencia digital ante la comisión de un punible o incidente informático. Entonces tenemos aquí el tema 1 sobre metodología de análisis forense. Entonces la conexión a internet y los avances tecnológicos exponen los equipos y las redes informáticas a actividades criminales como la intrusión no autorizada, el fraude financiero, el robo de identidad y la propiedad intelectual, entre otros, ¿no? Los equipos se pueden utilizar para lanzar ataques contra redes informáticas y destruir datos. El correo electrónico se puede utilizar para acosar a personas, transmitir imágenes con claro contenido sexual y realizar otras actividades malintencionadas. Dichas actividades exponen a las organizaciones a riesgos éticos, legales y financieros y a menudo las obligan a realizar investigaciones de equipos internos. Esto lo indica Microsoft, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a mirar el modelo de investigación informática propuesto por Microsoft. Entonces, ellos proponen un análisis en 4 fases: evaluación, adquisición, análisis y reporte. Desde el inicio hasta el final hay que preservar la evidencia y documentarla. Entonces empecemos a mirar
El modelo entonces está basado en las 4: valorar la situación inicial, obtener los datos, analizar los datos, informarse acerca de la investigación. Básicamente pues se traducen así. Entonces, la primera fase, o lo primero que hay que hacer, perdón, es el proceso inicial de toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Pues como se indica en la imagen, antes de iniciar cada una de las fases generales de la investigación, se debe aplicar el proceso inicial de toma de decisión. Por lo tanto, dice que si se debería informar o involucrar a las autoridades legales. Si dice que no, se puede continuar con una investigación interna. Pero si dice que sí, que se tienen que involucrar, porque es un proceso judicial, entonces no se debe continuar con la investigación interna, se debe contactar a las autoridades legales, a las agencias y autoridades legales, y se debe proveer asistencia en el caso de que lo requieran. Entonces, antes de iniciar un proceso, tenemos que tener muy claro esta parte. Pues porque si se va a llevar el caso ante la ley, pues ya serían los organismos autorizados y encargados de poder llevar la investigación. Si es un proceso interno, entonces sí se puede hacer con un equipo de la organización o contratar a expertos también para que lo hagan. Por lo tanto, la fase 1, evaluar la situación, en la cual describe cómo se realiza una evaluación exhaustiva de la situación, cómo establecer el alcance y los recursos necesarios para la investigación interna a través de 5 pasos. Entonces vamos a ver cada uno de esos 5 pasos, por supuesto de una forma resumida. Tenemos el primero, que es la notificar a los responsables de la toma de decisiones y adquirir la autorización. Entonces, como les comentaba en la introducción, pues es muy importante para llevar a cabo una investigación, primero se debe obtener la autorización, a menos o que las políticas de procedimiento existentes en la organización proporcionen autorización de respuesta a incidente. Luego se debe realizar una evaluación exhaustiva de la situación y definir un curso de acción. Y sugieren utilizar las siguientes prácticas recomendadas. Entonces, si no existen políticas y procedimientos escritos de respuesta a incidente, notifique a los responsables de la toma de decisión y obtenga autorización por escrito para llevar a cabo la investigación. ¿Y por qué se tiene que tener una autorización por escrito? Porque cuando se va a hacer una investigación de esta índole, se puede violar el derecho a la privacidad, ¿cierto?, a la intimidad, y si no contamos con una autorización, entonces nos podemos meter en líos, en problemas, podemos ser objeto de una denuncia, una demanda, y aunque logremos demostrar que se cometió un delito, pues al no tener autorización, la demanda va a recaer sobre la persona y lo van a enjuiciar por eso. Sabe que hoy en día la protección de los datos y la privacidad es fundamental. Documentar las acciones que se realicen relacionadas con la investigación. Entonces, tenemos que documentar todas esas acciones, cualquier acto que se haga. Entonces, hay que asegurar de que hay un resumen documentado, completo y preciso de los eventos y decisiones que se produjeron durante el incidente y la respuesta al incidente. Esta documentación puede ser utilizada en última instancia en los tribunales para determinar el curso de acción que se siguió durante la investigación. Dependiendo del alcance del incidente y ausente de cualquier problema de seguridad nacional o seguridad de la vida, la primera prioridad es proteger a la organización de más daños. Entonces hay que evaluar el hecho. Si no es una cuestión de seguridad nacional o de seguridad de la vida de personas, la siguiente prioridad es proteger a la organización, que no se lleve a cabo más daño. Después de que la organización es segura, la restauración de los servicios, si es necesario, y la investigación del incidente son las próximas prioridades.
Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de iniciar este proceso de investigación. El siguiente paso es revisar las políticas legales. Debemos entonces revisar esas políticas legales para comprender y entender las leyes que podrían aplicarse a la investigación, así como las directivas internas de la organización que puedan existir. Tener en cuenta las siguientes consideraciones, entre las que se tiene. Regálenme un segundito, contesto una llamada y les pido excusa aquí, porfa, que me están llamando insistentemente. Entonces, hola chicos, qué pena ahí la interrupción, pero bueno, era una cuestión de sí o sí. Entonces, estábamos conversando de revisar la política y las leyes. Entonces decíamos que debíamos determinar si se tiene autoridad legal para llevar a cabo una investigación. Tiene su organización política procedimientos que aborden los derechos de privacidad de empleados, contratistas y otras personas que utilizan la red. Especifica tales políticas, procedimientos, las circunstancias en las que se permite la supervisión. Muchas organizaciones afirman en su política y procedimientos que no hay expectativas de privacidad en el uso de equipos de la organización, lo que yo les comentaba al principio. Correo electrónico, servicio web, teléfono o correos. Y que la empresa se reserve el derecho como condición de empleo para monitorear y buscar estos recursos. Entonces, si la empresa cuenta con esa política y usted se la hace saber el momento en que va a ser el empleado y usted la acepta, no hay problema. Pero si la empresa no cuenta con esas políticas, entonces hay que tener por escrito la autorización de
los administrativos, dueño, consejo, asamblea, dependiendo la constitución de la organización como tal. Bien. Dice, consulte con sus asesores legales para evitar posibles problemas de manejo inadecuado de la investigación. ¿A qué problema se refiere? Comprometer los datos personales de los clientes, violar cualquier ley como la de protección de datos y privacidad, incurrir en responsabilidad penal o civil por interceptación indebida de comunicación electrónica, visualización de información confidencial o privilegiada. Y entonces mire todo eso a los cuales son por la causa que podemos ser demandados cuando empezamos a hacer un procedimiento de informática forense sin tener la autorización. También me dice que se debe asegurar que se aborden los siguientes problemas de privacidad y confidencialidad del cliente. Todos los datos deben transferirse de forma segura, almacenarse en equipos locales, nunca en servidores en red, y no deben ser fácilmente accesibles porque estamos jugando con la confidencialidad de las personas. Todos los datos deben mantenerse durante el periodo especificado por los asesores legales o las políticas locales después de que se cierre la investigación informática. Es decir, se cierra la investigación y no se pueden destruir las pruebas, se tienen que conservar según lo que indique la ley o lo que quede estipulado en el proceso. Mantener copias digitales de pruebas, impresiones de pruebas y la cadena de custodia de todas las pruebas en caso de acciones legales. Entonces es muy importante mirar la parte de lo que tiene que ver con la cadena de custodia. Si hay algo por lo que fracasó los equipos que le decomisaron a Raúl Reyes cuando le dieron de baja en el Ecuador, fue que los organismos que participaron no aplicaron la cadena de custodia, por lo tanto toda la evidencia que recolectaron perdió su veracidad y no podía ser admitida en ningún juicio. Por eso no se abrió investigación. Eso fue un grave error que cometieron los organismos que participaron y dañaron todas las pruebas digitales en el sentido de que ya no podían ser admitidas porque no se llevó a cabo un correcto proceso de cadena de custodia. Identificar los miembros del equipo de investigación es el siguiente paso. Entonces se debe determinar quién debe responder a un incidente. Es importante para llevar a cabo una investigación informática interna exitosa. Es decir, que se debe conformar el equipo antes de que pase un incidente. En una organización ya debe estar conformado un equipo y cada persona debe tener asignada la responsabilidad que debe cumplir. Entonces, las buenas prácticas que se sugieren son identificar a una persona que entienda cómo llevar a cabo una investigación. La credibilidad y las habilidades de la persona que realiza la investigación a menudo se examina si una situación resulta en un proceso legal o en un tribunal de justicia. Entonces se hace un proceso interno y hay una demanda legal. ¿Quién llevó a cabo la investigación? Fulano de tal. ¿Es experto? ¿Tiene las certificaciones? Si no las tiene, el proceso no sirve de nada y lo van a perder. Porque el que tiene que hacer eso son personas expertas. Profe, perdón, la certificación a que se refiere, ¿cuáles son? Pues, las certificaciones en perito informático tiene que ser certificado, por ejemplo, en sistemas operativos, en bases de datos, redes, ¿qué más? Sistema operativo, bases de datos, redes. Con simplemente la ingeniería no sería suficiente. No es suficiente. Nosotros no es suficiente para nosotros ejercer como perito informático. Tenemos que especializarnos, tener al menos una especialización en informática forense, ¿ya? O en perito informático forense, para poder llevar a cabo y dirigir una investigación. Pero como ingeniero podemos hacerla internamente, ¿cierto? En la empresa, pero que no requiera llegar a los tribunales, sino una investigación interna en una organización para detectar el hecho, a tomar las correcciones, llevar todo el proceso
hasta ahí lo puede hacer un ingeniero normal. Pero ya cuando se trate de aspectos judiciales, ya tiene que ser una persona certificada para que pueda tener la credibilidad y admisibilidad en las pruebas y en el proceso. Bien, identificar a los miembros del equipo y aclarar las responsabilidades de cada miembro. Asignar un miembro como líder técnico de la investigación. El líder técnico por lo general tiene fuertes habilidades, mire, técnicas y tiene experiencia en investigaciones informáticas. ¿Cuáles son esas habilidades técnicas? Pues certificaciones necesariamente en sistemas operativos, redes, base de datos y en informática forense, en términos generales. Experto perito en informática forense, en manejo de herramientas, etc. Porque todo esto es lo que uno necesita manejar dentro de un proceso. Una persona que no sea experta en sistemas operativos, ¿cómo puede entender y leer, por ejemplo, el registro de Windows, de Linux, los logs, los procesos, cómo los puede interpretar? No va a poder interpretarlo. Si no es experto en redes, ¿cómo va a conocer la tabla de enrutamiento? ¿Cómo va a poder capturar paquetes y poderlos interpretar? En fin, ¿cómo va a poder hacer el rastreo de las IP, de dónde provino, a qué equipo afectó, etcétera, si no conoce de redes? Entonces tiene que ser una persona experta en las temáticas. Bien. Mantenga el equipo de investigación lo más pequeño posible para garantizar la confidencialidad y proteger a la organización contra fugas de información no deseada. Entonces esos equipos generalmente son pequeños, entre 3 y 5 personas, para que hagan el proceso de investigación. Involucra un equipo de investigación externo de confianza si la organización no tiene personal con las habilidades requeridas. Es decir, se puede contratar a un equipo externo, pero tiene que ser de confianza o con una organización que sea reconocida y que preste el servicio. Asegurarse de que cada miembro del equipo tenga los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas. Importante, la naturaleza volátil de la evidencia digital hace que sea fundamental llevar a cabo investigaciones de manera oportuna. Asegúrese de contar con la disponibilidad de todos los miembros del equipo durante la investigación. Entonces, si forman parte de un equipo, tienen que estar disponibles 100% desde el mismo momento en que se notifican y empiezan la investigación hasta que finalice. Llevar a cabo una evaluación exhaustiva es el siguiente paso. Por lo tanto, se requiere una evaluación exhaustiva y claramente documentada de la situación para priorizar las acciones y justificar los recursos para la investigación. Debe definir el impacto actual y potencial del incidente, identificar la infraestructura afectada y obtener una compensación lo más completa posible de la situación. Esta información ayudará a definir un curso de acción adecuado. Utilizar las siguientes prácticas recomendadas para llevar a cabo la evaluación, entre las que se tiene. Utilizar toda la información disponible para describir la situación, su gravedad potencial, la parte potencialmente afectada, la parte o partes sospechosas. Entonces hay que utilizar toda esa información. Identificar el impacto y la sensibilidad de la investigación en la organización. Por ejemplo, evaluar si implica datos de clientes, detalles financieros, registro de atención médica, información confidencial de la empresa. Evaluar el impacto potencial en las relaciones públicas de la organización. Esta evaluación probablemente va más allá de la experiencia de TI y debe hacerse en conjunto con la administración y los asesores legales. Por supuesto, para nosotros poder determinar el impacto que pueda tener el hecho en la organización, pues nosotros no somos quienes conocemos la reputación de la organización, por lo tanto, hay que tomar decisiones con la parte administrativa y asesores legales. Por ejemplo, cuando en una entidad bancaria hay un fraude, ustedes nunca ven que eso sale a la luz pública. Tiene que ser un fraude muy, pero muy grande para que se conozca. ¿Por qué? Porque eso impacta en la imagen de la organización y eso lleva a que pierdan clientes y que pierdan confiabilidad y por ende, pues,
los clientes se salgan, se retiren o no lleguen nuevos clientes. Entonces esa parte hay que manejarla con mucho tacto. Analizar el impacto comercial del incidente a lo largo de la investigación. Entonces, enumerar el número de horas necesarias para recuperar incidentes, las horas de tiempo de inactividad, el costo del equipo dañado, la pérdida de ingresos y el valor de los secretos comerciales si los hubiera. Se debe analizar los recursos intangibles afectados como el impacto futuro en la reputación de las relaciones con los clientes y la moral de los empleados. No inflar la gravedad del incidente, eso está muy claro. Este análisis solo es con fines informativos para ayudar a comprender el alcance del incidente. El impacto real se determinará en una fecha posterior. Esta evaluación probablemente va más allá de la experiencia de ti, también se debe hacer en conjunto con la administración. Usar las siguientes prácticas, entre las que te llevamos: identificar las redes implicadas, el número de equipos afectados y el tipo de equipo afectado. Obtener la documentación de la topología de red. Aquí, ¿qué hay que hacer? Solicitar el plano de diseño de la red. Si no lo hay, toca levantarlo. Que debe incluir un diagrama de red detallado que proporcione información de la infraestructura sobre servidores, hardware, firewall, conexiones a internet y otros equipos de la red. Identificar los dispositivos de almacenamiento externo y los equipos remotos que se deben incluir. Capturar el tráfico de red durante un periodo de tiempo si se requiere un análisis en vivo. Lo que les contaba, si nosotros no somos expertos en redes, ¿cómo podemos capturar el tráfico de la red durante un periodo de tiempo? Si no somos expertos, no tenemos las habilidades, no tenemos las herramientas, no conocemos, no podemos hacer eso. Entonces, es muy importante poderlo llevar a cabo. Bien. El rastreo de red, captura de tráfico de red, puede ser una violación de la privacidad dependiendo del alcance de la captura. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con la implementación de la herramienta de captura de red. Hay herramientas especializadas para poder hacer ese proceso o ese procedimiento. Fíjense que para no violar, entonces, además de tener la autorización, se debe tener cuidado con lo que se hace para no violar la intimidad y confidencialidad en la persona. Utilizar herramientas para examinar el estado de la aplicación y los sistemas operativos en equipos que probablemente se vean afectados. Si no eres experto en sistema operativo, no podrás hacer eso. Por eso es que se necesitan ese tipo de expertos. Examinar los servidores de archivos y aplicaciones afectados. Entonces, tienes que ser un experto en Windows Server, en Linux, en cualquiera de estos sistemas operativos de servidores para poder llevar a cabo ese proceso. La siguiente práctica recomendada puede ayudar a obtener una comprensión completa de la situación. Utilizar herramientas para enseñar el estado de la aplicación y los sistemas operativos en equipos que probablemente se van afectados. Examinar los servidores de archivos y aplicaciones afectados. Ahí dice que algunas de las herramientas capturan parte de la información recopilada durante esta evaluación y lo hacen en tiempo real. Se debe asegurar de que los registros generados se almacenen de forma segura para evitar la pérdida de estos datos volátiles. Además, las siguientes prácticas recomendadas pueden ayudar a obtener una comprensión completa de la situación, entre las que se encuentran construir una línea de tiempo y asignar todo a ella. Es especialmente importante para los incidentes globales. Entonces es muy importante esa línea de tiempo porque allí se describe en qué momento se están generando los eventos, los hechos se generaron y se están generando. Identificar y entrevistar a cualquier persona que pueda estar involucrada en el incidente, como quienes, administradores de sistemas, usuarios, los cuales a menudo proporcionan buenos resultados e ideas de la situación. Y las entrevistas deben ser realizadas por
personas experimentadas. Documentar todos los resultados de la entrevista. Fíjese, no solo hacerlo, sino que hay que documentarlas. Recuperar información de dispositivos de red internos y externos, como firewall, enrutadores, que podrían utilizar en la posible ruta de ataque. Prepararse para la adquisición de pruebas es el siguiente paso. O sea, se debe asegurar que se han determinado correctamente las acciones y el resultado de las fases. Evaluar de la situación. Un documento detallado que contenga toda la información que considere relevante proporciona un punto de partida para la siguiente fase y para la preparación final del informe. Dicho documento debe proporcionar información detallada sobre la situación e incluir lo siguiente. Entonces, ¿qué debe incluir? Una estimación inicial del impacto de la situación en el negocio de la organización. Un diagrama detallado de la topología de red que resalta los sistemas informáticos afectados y proporciona detalles sobre cómo esos sistemas podrían verse afectados. Resúmenes de entrevistas con usuarios y administradores del sistema. Resultados de cualquier interacción legal y de terceros. Informe y registro generados por la herramienta utilizada durante la fase de evaluación. Una propuesta del curso de acción a seguir. Entonces, fíjense que apenas estamos en la parte de evaluación y hay que elaborar un informe que contenga al menos esas características. Luego hay que preparar para la adquisición de pruebas. Importante crear documentación coherente, precisa y detallada a lo largo del proceso. Ayudará con la investigación en curso. Esta documentación es a menudo crítica para el éxito del proyecto y nunca debe pasarse por alto. Tener siempre en cuenta que constituye una prueba que podría utilizarse en procedimientos judiciales. Si se llegara a una demanda judicial o prejudicial, pues esa información pudiera ser parte de esa prueba. Antes de comenzar la siguiente fase, asegúrese de que ha obtenido la firma de un responsable de la toma de decisión en la documentación que creó durante la fase de evaluación. Entonces, fíjese que además de la autorización para empezar la fase de evaluación, finalizada la fase de evaluación, se debe hacer el informe y debe ser firmado y aceptado por las personas que toman las decisiones. Vamos a ver, llegó alguien, sí. Bien. Finalizada entonces, pasamos a la fase 2, que es adquirir los datos. Explica cómo adquirir los datos necesarios para la investigación. Algunos datos son frágiles, altamente volátiles y pueden modificarse o dañarse fácilmente. Por lo tanto, debe asegurarse de que los datos se recopilen y conserven correctamente antes del análisis. Entonces, se deben seguir 3 pasos. Construir el kit de herramientas para la investigación, recolectar los datos, almacenarlos y archivarlos. Entonces vamos a mirar el primer paso, que es construir un kit de herramientas de investigación informática. Se necesita una colección de herramientas de hardware y software. Y aquí es muy importante. ¿Por qué hardware? Porque hay hardware especialmente diseñado que se conectan a los equipos para que sea de solo lectura y no se altere la información. Si no se hace con esos equipos especiales, se modifica y pierde la validez de la evidencia. Entonces, dicho equipo podría contener un portátil con herramientas de software, sistema operativo, parche adecuado, medio de aplicación, dispositivos de copia de seguridad protegidos contra escritura, eso es lo que yo les hacía mención, medios en blanco, por supuesto discos duros en blanco para hacer las copias, equipos de red básicos y cable. Entonces debemos tener al menos
un enrutador, switches, un posible firewall, etcétera. Cables de todos los tipos requeridos. Idealmente este conjunto de herramientas se creará de antemano y los miembros del equipo estarán familiarizados con la herramienta antes de tener que llevar a cabo una investigación. Entonces, fíjense, hay que estar familiarizados. Tú no aprendes eso normalmente porque sí, sino que tienes que irte a estudiar para que puedas familiarizarte con estas herramientas. Recopilar los datos. Se puede realizar localmente o a través de una red. Localmente tiene la ventaja de un mayor control sobre los equipos y los datos involucrados. Sin embargo, no siempre es posible. Por ejemplo, cuando hay un servidor de alta disponibilidad involucrado, pues no podemos ir a localmente y parar el proceso, sino que ya la copia la tenemos que hacer a través de la red. Pero siempre que sea posible, es mejor hacerlo localmente. Es importante determinar primero si se ha instalado un rootkit. Un rootkit es un componente de software que toma el control completo de un computador y oculta su existencia de las herramientas de diagnóstico estándar debido a que funciona a un nivel de hardware bajo. Entonces, si no contamos con las herramientas especializadas, no podemos saber si se instaló un rootkit. Y aquí recomienda, Microsoft tiene una que se llama Windows Sys Internal Rootkit Revelator. Esta herramienta es especial para detectar si se ha instalado rootkit en los equipos. El proceso de adquisición de datos recomendado es el siguiente. Crear documentación precisa que luego permitirá identificar y autenticar la evidencia que recopila, anotar cualquier elemento de interés potencial y registre cualquier actividad que pueda ser importante más adelante en la investigación. Esa documentación se incluye lo siguiente: quién realizó la acción y por qué la hicieron, qué intentaban lograr, cómo realizaron la acción, incluidas las herramientas que utilizaron y los procedimientos que se siguieron, cuándo realizaron la acción, fecha y hora y los resultados que se obtuvieron. Determine qué métodos de investigación a utilizar. Normalmente se utiliza una combinación de investigaciones sin conexión en línea. En las investigaciones fuera de línea se realiza un análisis adicional en una copia bit a bit de la evidencia original. En una investigación en línea, el análisis se realiza sobre la evidencia en vivo original. Se debe tener especial cuidado debido al riesgo de alterar la evidencia que podría ser necesaria para probar un caso. Entonces, ¿cuál es esa evidencia en vivo? El caché de memoria, los registros de Windows, los logs de errores, etcétera. ¿Sí? Los procesos. Esa es la información que es volátil. Identificar y documentar posibles fuentes de datos, incluidas las siguientes: servidores, registros de dispositivos de red internos y externos como firewall, enrutadores, servidores proxy, servidores de acceso a la red y sistema de detección de intrusos que se pueden utilizar en la posible ruta de ataque. Componentes de hardware internos como adaptadores de red, puertos externos como firewall, USB y PC media. Dispositivos de almacenamiento que deben adquirirse, internos y externos, incluidos disco duro, dispositivos de almacenamiento de red, medios flexibles, dispositivos móviles, portátiles como las PDA, los smartphones y los reproductores MP3, entre muchos otros. Cuando se deba capturar datos volátiles, considerar cuidadosamente el orden en que se recopilan los datos. La evidencia volátil puede ser fácilmente destruida. La información como los procesos de ejecución, los datos cargados en la memoria, las tablas de enrutamiento y los archivos temporales se pueden perder para siempre cuando se apague el equipo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Utilizar los siguientes métodos para recopilar datos mediante el almacenamiento y registro de información de compilación de medios de almacenamiento. Si se necesita quitar cualquier dispositivo de almacenamiento interno, apague primero el PC. Sin embargo, antes de apagar el equipo, debe comprobar que todos los datos volátiles
sean capturados siempre que sea posible. Determinar si extraer el dispositivo de almacenamiento del equipo sospechoso y utilizar su propio sistema para adquirir los datos. Es posible que no sea posible quitar el dispositivo de almacenamiento debido a consideraciones de hardware e incompatibilidades. Normalmente no desconectaría dispositivos de almacenamiento como los discos RAID, dispositivos de almacenamiento con una dependencia de hardware, por ejemplo en los equipos heredados, o dispositivos en sistemas de almacenamiento de red como redes de área de almacenamiento. Todo eso no se pueden quitar y habría que hacerlo en vivo o en línea, como dicen allí. Crear copias bit a bit de la evidencia en un disco de copia de seguridad, asegurando de que todos los datos originales están protegidos contra escritura. Lo que les decía, hay que utilizar dispositivos de solo lectura para que no se altere la información. Hay herramientas que sirven para hacer eso, entre ellas está InCase y el FTK de Access Date. Son herramientas especializadas para hacer este tipo de información. Más adelante vamos a ver esta herramienta. Documentar los dispositivos de almacenamiento interno y asegurarse de incluir sobre sus configuraciones. Por ejemplo, el fabricante, el modelo, la configuración del puente y el tamaño de los dispositivos. Además, tenga en cuenta el tipo de interfaz y el estado de la unidad. Verificar los datos que se recopilan. Crea una suma de comprobación y firmas digitales. Esto normalmente se hace, puede utilizarse Microsoft File Check Zoom Integrated para generar hash criptográfico MD5 o los códigos hash. Estas son herramientas que se utilizan para llevar a cabo esto y comprobar que una copia es original y es idéntica a otra. Almacenar y archivar. Cuando se recopilan las pruebas y están listas para su análisis, es importante almacenar y archivar la evidencia de manera que garantice su integridad y seguridad. Las recomendaciones son las siguientes: asegurar físicamente y almacenar la evidencia en un lugar a prueba de manipulaciones. O sea que tiene que haber total seguridad. Asegurarse de que ninguna persona no autorizada tenga acceso a la prueba a través de la red o de otra manera. Documentar quién tiene acceso físico y de red a la información. Proteger el equipo de almacenamiento de campos magnéticos. Hacer al menos 2 copias de la evidencia que recopiló y guardar una copia en un lugar seguro fuera del sitio. Entonces fíjense que se deben hacer al menos 2. Y una debe ser guardada por fuera del lugar de sitio. Almacenar y archivar, asegurar de que la evidencia esté protegida físicamente. Por ejemplo, colocándola en caja fuerte. También debe estar protegida digitalmente, asignando una contraseña al medio de almacenamiento. Documentar claramente la cadena de custodia en la prueba. Crear una lista de check-in y check-out que incluye información como el nombre de la persona que examina la evidencia, la fecha y hora exacta en que revisa la evidencia, fecha y hora exacta en que devuelve la evidencia. Pasamos ya entonces a analizar los datos. Por lo tanto, en esta parte de analizar los datos, se explica cómo analizar los diferentes enfoques y las mejores prácticas de la industria para analizar las pruebas que se recopilan durante la fase de adquirir los datos de una investigación. Esto tiene 3 pasos.
analizar la red de datos, analizar los hosts de datos y analizar los dispositivos de almacenamiento. La primera, que es analizar los datos de red. Entonces, lo primero es examinar los registros de servicio de red para cualquier evento de interés. Normalmente, habrá grandes volúmenes o cantidad de datos, por lo que debe centrarse en criterios específicos para eventos de interés como el nombre del usuario, la fecha y la hora. El recurso al que se tiene acceso. Examinar el firewall, el servidor proxy, el sistema de detección de intrusiones y los registros de servicio de acceso remoto. Ver cualquier rastreador de paquetes o registro de monitor de red para los datos que podrían ayudarle a determinar las actividades que tuvieron lugar a través de la red. Los datos de host incluyen, analizar los datos de host. Incluyen información sobre componentes como el sistema operativo y las aplicaciones. Utilizar el siguiente procedimiento para analizar la copia de datos de los hosts. Identificar lo que está buscando. Es probable que haya una gran cantidad de datos de host y que solo una parte de estos sea relevante para el incidente. Por lo tanto, se debe intentar crear criterios de búsqueda para eventos de interés. Pues sí, es muy complicado donde usted tenga un disco de 1 tera lleno de información, pues no te puede poner a buscar minuciosamente porque perdería mucho tiempo. Entonces hay que buscar, hay que elaborar criterios de búsqueda y tratar de descartar mucha información y solo quedarnos con la información que realmente consideramos es la que necesitamos. Examinar los datos del sistema operativo, incluida la información derivada del reloj y los datos cargados en la memoria del equipo para ver si puede determinar si alguna aplicación o proceso malicioso se está ejecutando o programado para ejecutarse. ¿Quién hace esto? ¿Quién puede examinar eso? Un experto en sistema operativo, porque con los conocimientos básicos no podemos examinar ese sistema operativo para poder determinar esos aspectos. Examinar las aplicaciones, los procesos y las conexiones a red en ejecución. Puede buscar procesos en ejecución que podrían tener un nombre adecuado, pero se ejecutan desde ubicaciones no estándar. ¿Eso quién lo hace? Un experto, necesariamente, ¿cierto? Entonces, el análisis de datos. El análisis de los medios de almacenamiento. Entonces dice que los medios de almacenamiento recuperados durante la fase de adquirir los datos contendrán muchos archivos. Analizar estos archivos para determinar su relevancia para incidentes, lo que puede ser una tarea desalentadora porque los medios de almacenamiento como los discos duros y las cintas de seguridad a menudo contienen cientos de miles de archivos. Entonces sería identificar los archivos que probablemente sean relevantes, que luego puedan analizarse más de cerca. Y sugieren el siguiente procedimiento. Siempre que sea posible, realizar el análisis en conexión a una copia bit a bit de la evidencia original. Determinar si se utilizó el cifrado de datos. Como el sistema de cifrado de archivos, se puede examinar varias claves de registro para determinar si se utilizó en el equipo. Para obtener más información acerca de lo que significa el EFS, están disponibles herramientas de recuperación externas. Entonces debemos contar con este tipo de herramientas para poder hacer este tipo de recopilación de información. Si es necesario descomprimir los archivos comprimidos, aunque la mayoría del software forense puede leer archivos comprimidos de una imagen de disco, es posible que deba descomprimirlos para examinar todos los archivos del medio que está analizando. Crea un diagrama de la estructura de directorio. Puede ser útil representar gráficamente la estructura de los directorios y archivos en los medios de almacenamiento para analizar eficazmente los archivos. Identificar los archivos de interés. Bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente.
Examinar el registro, la base de datos que contiene información de configuración del sistema operativo para obtener información sobre el proceso de arranque de equipo, las aplicaciones instaladas, el informe de inicio de sesión, con el nombre de usuario, el dominio de inicio de sesión. Buscar el contenido de todos los archivos recopilados para ayudar a identificar los archivos que puedan ser de interés. Estudiar los metadatos de tipo de archivo de interés utilizando herramientas como InCase, The Forensic Toolkit o ProDiscover. Utilizar visores de archivos para ver el contenido de archivo identificado. Si un visor no está disponible, utilizar la aplicación nativa. Por ejemplo, queremos ver archivos de Word, Excel, no lo vamos a abrir en Word y Excel porque automáticamente pierden la originalidad. Se deben utilizar visores. En el mercado hay muchos visores, incluso open source. Después de analizar toda la información disponible, es posible que se pueda llegar a una conclusión. Sin embargo, es importante ser muy cauteloso en esta etapa y asegurarse de que no se culpe a la parte equivocada por cualquier daño. Si está seguro de los hallazgos, se está listo para comenzar la fase del informe final. Ese es el informe de la investigación como tal y consta de dos pasos: obtener y organizar la información y escribir el informe o reporte. Esta es la fase más corta. Entonces, recopilar y organizar la información de la documentación creada en la fase anterior, identificar la que sea relevante y organizarla en categoría adecuada. Sugieren los siguientes procedimientos: reunir toda la documentación y notas de las fases, evaluar, adquirir y analizar, incluir cualquier información de antecedentes propios. Entonces aquí se reúne la información de las tres fases anteriores: la fase de evaluar, de adquisición y de análisis. Identificar parte de la documentación que sea relevante para la investigación. Identificar hechos para apoyar las conclusiones que hará el informe. Crear una lista de todas las pruebas que se presentarán con el informe. Enumerar las conclusiones que se deseen hacer en su informe. Organizar y clasificar la información que se recopiló para realizar un informe claro y conciso. El siguiente paso es escribir el reporte o el informe. Este informe debe contener al menos las siguientes partes: propósito del informe, explicar claramente el objetivo del informe, el público objetivo y por qué se preparó el informe. Autor del informe, enumere todos los autores y coautores del informe, incluidos sus cargos, responsabilidad durante la investigación y datos de contacto. Resumen de incidente, presentar el incidente y explicar su impacto. El resumen debe ser escrito para que una persona no técnica como un juez o un jurado pueda entender lo que ocurrió y cómo ocurrió. Todo ese informe tiene que ser escrito casi que en plastilina, ¿sí? De una manera muy simple, porque un jurado o un juez no son personas versadas en el tema y no van a entender los conceptos técnicos. Escribir el reporte. Tenemos la evidencia, proporcionar descripciones de las pruebas que se adquirieron durante la investigación. Al describir la evidencia, indique cómo se adquirió, cuándo y quién la adquirió. Detalles, proporcionar una descripción detallada de qué pruebas se analizaron y los métodos de análisis que se utilizaron. Explicar los resultados del análisis. Enumerar los procedimientos que se siguieron durante la investigación y las técnicas de análisis que se utilizaron. Incluir una prueba de sus hallazgos como informes de utilidad y entradas de registro. Justificar cada conclusión que se extrae del análisis. Etiquete los documentos auxiliares, numere cada página y haga referencia a ellos por nombre de etiqueta cuando se discuta en el análisis. Por ejemplo, registro de cortafuegos desde el servidor. Compatible con el documento D. Además, proporciona información sobre aquellas personas que llevaron a cabo o estuvieron involucradas con la investigación.
Si corresponde, proporcione una lista de testigos. Conclusiones. La conclusión debe ser específica para el resultado de la investigación. Citar pruebas específicas para probar las conclusiones, pero no proporcione detalles excesivos sobre cómo se obtuvieron las pruebas. Esa información debe estar en la sección detalles, que es la que sigue. Proporcionar una descripción detallada de qué pruebas se analizaron y los métodos del análisis que se utilizaron. Documentos de apoyo. Incluya cualquier información de fondo a la que se hace referencia a lo largo del informe, como diagramas de red, documentos que se describan los procedimientos de investigación utilizados y vista general de las tecnologías que se utilizaron en la investigación. Es importante que los documentos de apoyo proporcionen suficiente información para que el lector de informe entienda el incidente de la forma más completa posible. Entonces, miramos aquí esa característica de el propósito, el autor, resumen, evidencia, detalle, conclusión, documentos de apoyo. Aquí les digo que para leer un informe se les sugiere revisar y leer el informe de Interpol, llamado Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de la FARC decomisados por Colombia. Y aquí les dejo el enlace donde pueden descargar ese informe para que ustedes tengan un ejemplo de una entidad oficial e internacional como la Interpol. Entonces, ese es un documento que necesariamente se debe leer, porque es un informe real de una institución real e internacional. Yo les voy a compartir, como siempre, el video y esta presentación para que ustedes la tengan a mano. Para los ejemplos, hay un ejemplo de escenario aplicado y les sugiero remitirse al capítulo 5 del Fundamental Computer Investigation Guide for Windows, versión 1.1, y les dejo el enlace para que lleguen allá y se remitan al capítulo 5 y lo lean. Está en inglés, por supuesto. Si no saben inglés, utilicen traductores como Google, Genka, Big Translator y les ayudan con la traducción. Herramientas. Bueno, para conocer algunas herramientas recomendadas para la investigación interna basada en Windows, remitirse a la sección Tools del mismo informe. Ahí les dejo el enlace también. Otra herramienta. Aquí les digo que a partir de la diapositiva 14, ahí les dejo el enlace donde encuentran otras herramientas que pueden ser utilizadas de esas diapositivas que están disponibles en Slider Server. Bien, entonces hablábamos de las herramientas que son reconocidas y entre ellas tenemos InCase. Ingeniero Máximo Miguel, qué pena interrumpirte. Yo me tengo que ir porque ya tengo otra clase también. De hecho, pues tenemos, creo que todos los que estamos acá tenemos una próxima clase a las 8 en punto. Listo, entonces. Muchachos, profe, disculpe, muchachos, una pregunta. Lo que pasa es que la profesora me escribió, tiene inconveniente porque el transformador de allá donde vive ella se le explotó. Me pregunta ya, que si bueno. podemos reunirnos mañana. No sé Sí, si bueno, listo. los demás compañeros que dicen y que la hora. Ella tiene 8 no ocupada, no sé si de 7 a 8 pueden. Sí, a las 7 mejor, no hay problema. Gracias. Correcto. Muchas gracias por la información, compañero. Ingeniero Listo, Máximo, entonces no podemos continuar, qué pena. Listo, no hay problema. Listo, gracias. Permiso. Ya estamos también finalizando, nosotros ya estamos también terminando. Entonces les decía aquí sobre las herramientas. Esta herramienta InCase, Forensic Toolkit y WinX son licenciadas, realizan imagen, tienen control de la integridad del proceso, hacen análisis y son admitidas en los casos. Entonces aquí les dejo los enlaces a estas herramientas para que lean sobre ellas si están interesados en conocer algún detalle.
pero mire que son licenciadas y esas licencias son costosas. Son empresas dedicadas 100% a producir este tipo de herramientas y a llevar casos de informática forense. Aquí también les dejo para análisis móvil unos enlaces donde hay herramientas. Aquí también les comparto una página llamada Nearsoft. Tiene varias utilidades, entre las que se relacionan estas que están aquí. También les dejo la dirección por si a alguien le interesa como mirar, probar. Y aquí les dejo una lectura complementaria del resumen de la metodología que está en este enlace. Está en inglés, pero toca aprender a leer un poco el inglés o apoyarnos en los traductores. Entonces, eso tiene que ver con la metodología. Yo también lo voy a dejar porque yo ahorita a las 8 ya también tengo un compromiso con otro grupo. Entonces me queda aquí pendiente lo del análisis de sistemas vivos. Yo les voy a compartir esta diapositiva, el tema que es el principio de local. Es un pequeño resumen. Y aquí están las fuentes de estudio. El tema 4, que son los protocolos de cadena de custodia. Y ahí están las fuentes de estudio para que ustedes puedan llegar hasta allá, leer, profundizar para que apliquen en la actividad que están desarrollando. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el foro 2 que está en desarrollo. ¿Se cierra cuándo? El día viernes 7 de agosto. Y está en desarrollo el trabajo 1 que debe ser entregado el día 9 de agosto, o sea, el domingo. Son las actividades que tenemos entonces pendientes por desarrollar. Entonces yo también tengo un compromiso, por eso los dejo. Yo les comparto la diapositiva para que terminen la lectura y les comparto el video a través, como siempre se ha hecho, a través de anuncios y el foro general. Muchas gracias por participar. Cualquier duda, inquietud, pueden contactarme a través del WhatsApp, al teléfono, por el correo del curso o el foro de preguntas y respuestas. Entonces a todos, muchas gracias, que tengan buena noche y recuerden leer el material, los documentos para que puedan elaborar de una forma adecuada el mapa y el siguiente punto, que es el caso. Feliz noche para todos. Que descansen. Gracias, Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias, lo Bien, mismo. compañero, mañana a las 7. Feliz Listo, noche, gracias. estén bien. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.